Bueno, les voy a hablar un poco sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias. En estas dos sesiones voy a prescindir de cosas clásicas como teoremas de existencia, unicidad, eh, entre otras propiedades, y voy a estar más enfocado en el problema del estudio topológico de las soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales en torno de puntos de reposo o puntos singulares. Entonces, lo primero que se viene a la mente de qué es una ecuación diferencial es, un momento, ahí está. Va a ser, digamos, una ecuación que involucre la función en cuestión, función incógnita, y las derivadas de la función hasta un cierto orden, ¿no? El orden mayor de la derivada de la función incógnita es llamada orden de la ecuación diferencial, ¿sí? Estas son las tres representaciones que existen, ¿no? De una ecuación diferencial, dado por Leibniz, Lagrange y Newton. Eh, si, por ejemplo, tenemos una ecuación diferencial de orden n, ¿sí? El teorema de la función implícita me permite despejar la derivada enésima de la función incógnita como una función que depende de las otras variables, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una forma normal de representar una ecuación diferencial de orden n. Muy bien. Entonces, he sabido que toda ecuación diferencial de orden n se puede representar por un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, haciendo simplemente este cambio de, de variable, ¿sí? Entonces, esta ecuación diferencial de orden n con este cambio de variable la puedo escribir como este sistema de primer orden, sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, o equivalentemente a escribirlo de esta forma. Entonces, esta forma de representar una ecuación diferencial me permite, digamos, hacer un estudio geométrico bueno, gracias a que esta F que aparece ahí se puede ver como un campo vectorial, ¿no? Entonces, eh, claro, bueno, si quiero estudiar, por ejemplo, cómo son las trayectorias que resuelven la ecuación diferencial de orden n, que va a ser equivalente a saber cómo es que se comportan las trayectorias o soluciones de este campo vectorial. Ahora, el comportamiento topológico de las soluciones de una ecuación diferencial en una vecindad de algún punto interesante, eh, digamos, es factible estudiar cuando la ecuación diferencial es autónoma, es decir, no depende del tiempo, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar en ese tipo de ecuación, de sistema de ecuaciones diferenciales autónomas. Ahora, ¿qué pasa si no es autónoma? Bueno, en casi la mayoría de casos, un sistema de ecuaciones diferenciales que no es autónomo se puede expresar como una autónoma, simplemente introduciendo una variable más, que sería la variable tiempo, ¿no? Y se puede estudiar un poco el retrato de fase, etc. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en sistemas de ecuaciones diferenciales autónomas, ¿sí? Y como dije antes, esta F no es más que un campo vectorial sobre Rn, ¿sí? Y por tanto, una solución de una ecuación diferencial va a tener la propiedad de que su vector tangente, ¿no? Su vector tangente que está representado por la derivada de phi de t, en cada punto es justamente el campo vectorial f evaluado en phi de t, ¿no? Todo esto,
digamos, da pie, voy a pasar a compartir voy a dejar de compartir esta pantalla, voy a usar esto otro que es más fácil para mí, hacer anotaciones. Eso es, aquí. Muy bien. Entonces, había dicho, ¿no? Que una solución de un sistema de ecuaciones diferenciales o de este campo vectorial, ¿sí? O de este campo vectorial, es una aplicación, ¿no? A cada t se le hace, corresponde el phi de t, con la propiedad de que, un momento, ¿sí? Con la propiedad de que el vector tangente, ¿no? De la órbita de esa solución coincide con el vector asociado o perdón, sí, bueno, coincide con el vector dado por el campo vectorial asociado a la órbita en ese punto. Bueno, en otras palabras, lo que estoy queriendo decir es lo siguiente, ¿no? Imagínense que tienen aquí la trayectoria o la órbita de la solución del campo de la ecuación diferencial, que lo va a denotar como la imagen de phi, ¿sí? Si tú tomas un punto acá, digamos Z, y calculas el espacio tangente a esa órbita en este punto, ese espacio tangente está generado por el vector asociado a este punto por el campo vectorial F. Bien, bueno, entonces este hecho esencial eh, permite, ¿no? Estudiar, digamos, eh, geométricamente las soluciones del campo vectorial y por tanto tendríamos el comportamiento de la solución de una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, todo esto que acabo de decir me da pie a deducir que existe, digamos, una correspondencia uno a uno entre los campos vectoriales y las ecuaciones diferenciales autónomas. Y entonces cualquier vector tangente a una órbita de la solución de la ecuación diferencial está dado por un vector en el campo vectorial, ¿no? Que es justamente, a ver, lo que he puesto aquí, ¿sí? Entonces hay una correspondencia entre campos vectoriales y ecuaciones diferenciales autónomas, ¿sí? Y cualquier vector tangente a una solución es, es un, también corresponde a un vector en el campo vectorial. Muy bien. Entonces, estos dos hechos sugieren que la geometría del campo vectorial asociado a la ecuación diferencial está estrechamente relacionado, ¿no? Con la geometría de las soluciones de la ecuación diferencial. Obviamente, cuando las soluciones o las órbitas se ven como curvas en un espacio euclidiano. Entonces, esta interpretación geométrica, ¿no? Digamos, proporciona de manera natural y general que las soluciones de una ecuación diferencial en un mismo tiempo determinado sugiere, digamos, eh, ya sea estudiarlo desde el punto de vista del campo vectorial o de la ecuación diferencial. En otras palabras, el objetivo principal de este método geométrico me permite derivar propiedades cualitativas de las soluciones de una ecuación diferencial directamente del campo vectorial, ¿no? Entonces, eso es lo que de lo que me voy a centrar ahora, ¿no? Eh, Dado, digamos, un campo vectorial, bueno, vamos a hacerlo, si bien es cierto todo lo que he hecho antes es en dimensión arbitraria, y lo que vamos a hacer ahora es estudiar el comportamiento topológico de las soluciones del campo vectorial asociado a una ecuación diferencial en torno de los puntos singulares, ¿no? Ahora voy a explicar a qué me refiero con puntos singulares del campo y qué representan los puntos singulares de una ecuación diferencial. Entonces, solo para hacer digamos, hincapié a que este problema, este estudio del comportamiento topológico,
de las soluciones en torno de un punto especial del campo de la ecuación diferencial es uno de los problemas principales de la teoría cualitativa de sistemas diferenciales, que aún hay mucho por trabajar. En otras palabras, no está, es un problema abierto aún. Entonces voy a retroceder un poco para eh, hablar un poquito de lo que vendría a ser, cuáles serían, digamos, las posibilidades que tiene el aspecto geométrico de una solución de una ecuación diferencial autónoma, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué forma tienen las órbitas de una ecuación diferencial o de un campo vectorial? Entonces, uno de los, un, uno clásico es, imagínate una ecuación diferencial que inicia en este punto, ¿no? Y que en algún tiempo regresa a ese punto. Entonces, eh, bajo ciertas condiciones, yo puedo decir que la órbita asociada a la solución de la ecuación diferencial o del campo vectorial es una órbita cerrada. ¿Sí? Eh, otro, otra idea de saber qué aspecto tiene las soluciones o las órbitas, las soluciones asociadas a ecuaciones diferenciales o campos vectoriales son los llamados puntos de reposo. Es decir, que son las trayectorias que se mantienen constante en el tiempo. Y esas son, digamos, si tú tienes esta ecuación diferencial, o ya sea lo que acabo de decir, ¿no? La correspondencia entre ecuaciones diferenciales y campos vectoriales, lo voy a hacer todo en R2, ¿sí? Entonces, todos aquellos puntos, tales que, bueno, puntos entre comillas, todas aquellas trayectorias que mantienen, que anulan al campo vectorial, son las llamadas trayectorias estables, o también conocidas como estados estables, puntos críticos, y en la literatura clásica se conoce como puntos singulares del campo vectorial, que son las trayectorias que se mantienen constante en el tiempo, ¿no? Y por otro lado, tenemos que, gracias al teorema de existencia de unicidad, por un punto en el plano o en el espacio euclidiano en el que estemos trabajando, pasa solo una solución. O sea, pasa una o solamente una órbita asociada a la solución de la ecuación diferencial. Eh, lo que significa que no van a haber, digamos, soluciones que se crucen, ¿no? Este aspecto no va, no va a haber, no está permitido. Va a estar, digamos, sin embargo, entre comillas, ¿sí? Vamos a tener un objeto de este tipo cuando el punto donde se cruza, entre comillas, esta órbita es un punto de reposo de este tipo, es un punto de equilibrio. Y luego la solución o la órbita asociada a la solución de la ecuación diferencial es unión de imágenes, bueno, en otras palabras, unión de órbitas que se acercan o se alejan a ese punto de reposo. Es decir, o sea, podemos tener algo así y algo así. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto que acabo de decir? Las órbitas de una ecuación diferencial ordinaria o las soluciones de un campo vectorial asociado a la ecuación diferencial pueden ser o bien un punto, que son las trayectorias estacionarias, o bien son curvas cerradas, o bien son unión de eh, de cuatro curvas, ¿no? Cuatro curvas solución de la ecuación diferencial que en el tiempo o bien se alejan o bien se acercan al punto de reposo.
Bueno, estas son los tres tipos de órbitas esenciales que tiene una ecuación diferencial, ordinaria o un campo vectorial. ¿Sí? Entonces, la idea es ahora, si yo tengo un campo vectorial o una ecuación diferencial bidimensional, si calculo los puntos de reposo, o las órbitas de reposo o de equilibrio, o los puntos singulares del campo, me gustaría saber cómo se comportan las demás soluciones alrededor de ese punto. Entonces, vamos a restringir el estudio, ¿no?, del comportamiento de las soluciones de una ecuación diferencial o del campo vectorial asociado en una pequeña vecindad de los puntos de reposo o puntos singulares. ¿Sí? ¿Por qué en esos puntos y no en los demás? Bueno, en los demás, si por ejemplo tienes un punto allí, por el teorema de existencia y unicidad, sabemos que pasa por ahí una solución y solo una. ¿Sí? Si ese no es un punto de reposo, en torno de ese, en una vecindad de él, las demás soluciones son así, ¿no? Por el teorema del flujo tubular. Entonces, la, lo interesante es saber cómo es que se comportan las soluciones en torno de estos puntos de reposo, puntos singulares. Muy bien. Y sobre todo, considerar una técnica geométrica que me permita describir ese comportamiento. Bien, entonces consideren un campo vectorial bidimensional. De momento vamos a considerar un campo vectorial donde los coeficientes son polinomios, ¿sí? Entonces, como había dicho antes, o bien trabajan con el campo vectorial, o bien con la ecuación diferencial, el sistema de ecuaciones diferenciales bidimensionales. Bidimensional, ¿eh? Eh, para efectos de entender la técnica que voy a explicar ahora, voy a trabajar con las dos, ¿de acuerdo? Uno me va a permitir hacer los cálculos más rápido y el otro, bueno, simplemente representar y hacer otro tipo de cálculos, como por ejemplo puntos singulares, direcciones, características, etcétera. Bueno, poco a poco voy a ir explicando eso. Bueno, entonces, considera el campo vectorial bidimensional. Vamos a suponer que estos coeficientes, ¿no?, o componentes del campo son primos relativos, ¿sí? Y voy a calcular en la matriz jacobiana asociada al campo vectorial. Bueno, esto es clásico, acá hay un pequeño... bueno, sí está bien. Dice que había un error. Entonces, los puntos singulares del campo o los puntos de reposo o puntos de equilibrio del sistema son aquellos que anulan al mismo tiempo a las componentes del campo, ¿no? Entonces, es justamente eso. Vamos a denotarlo así como conjunto singular del campo. Bien, entonces, si yo calculo la matriz jacobiana, o sea, el campo, y evalúo en cada uno de estos puntos singulares, y prácticamente estaría como linealizando el campo vectorial en torno de esos puntitos singulares, ¿no? Entonces, el comportamiento de las soluciones del campo vectorial en torno de ese punto singular está dado por la naturaleza de los valores propios o autovalores de esta matriz. Entonces, es... Hernán, Sí, Hernán, sí. creo que se me fue la anterior, ahí. Ese PQ paréntesis uno significa qué? Ah, son los ceros comunes de los componentes del campo. Ah, ya, tiene un solo cero común. Sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Bueno, pueden tener más, pero voy a suponer que de momento el origen es el único punto Ya, singular. ya, ¿Sí? ya. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, eh, es, es bien conocido el caso en el que P es simple. Se le llama simple por el solo hecho de que esos valores propios de la matriz jacobiana son
distintos de cero, ambos. Entonces, en ese caso, el teorema clásico de Hartmann y Grotman me dicen que localmente las soluciones en torno de ese punto singular son equivalentes, ¿no?, a los de este sistema lineal. Digamos que está allí, está clasificado, hay un montón de referencias y libros que explican bien eh, cómo son localmente las soluciones en torno de estos puntos singulares, ¿no? Claro, en todos los casos, salvo en el caso de que sea un centro. ¿Sí? Bien, por otro lado, está el caso semisimple, que no es más que, o bien, bueno, se refiere a que uno de los autovalores de la matriz jacobiana es nula. También hay estudios del estudio, digamos, del comportamiento de las soluciones en torno de este punto singular de tipo semisimple. El personaje que estudió o que tiene, digamos, resultados acerca de la clasificación de las soluciones en torno de este tipo de puntos es Andronov. En 1977 él publica un artículo donde clasifica digamos que da un estudio completo de las soluciones de un campo vectorial en torno de los puntos singulares semisimples. Bien. Y luego viene el caso degenerado, que casi la mayoría evita, ¿no?, que es cuando ambos autovalores de la matriz jacobiana son exactamente cero. ¿Sí? Dentro de esta familia de puntos singulares degenerados, existen dos subfamilias que son las de tipo eh, nilpotente, que son aquellas donde la matriz jacobiana asociada al campo en ese punto es no nulo, es una matriz no nula. ¿Sí? También hay una clasificación de este tipo de puntos, ¿sí?, dado por Andrew y Aaron Smith, ¿no? Sin embargo, la otra familia, que son las que se llaman, bueno, degenerado, pero donde la matriz jacobiana es exactamente la matriz nula, ¿no? Entonces, en este caso, pues no se conoce mucho, es un caso bien complicado, ¿sí? Y la única posibilidad de estudiar el comportamiento topológico de las soluciones en torno de estos puntitos es hacerlo caso por caso, ¿sí? Entonces, de este es el que me voy a, a centrar en esta charla, ¿no? Entonces, antes de explicar la técnica, ¿sí?, para estudiar el comportamiento topológico de las soluciones en torno a ese tipo de puntos degenerados, voy a dar ejemplos, ¿sí?, saltándome un poco la parte formal, ¿sí? Y espero que en la segunda sesión pueda formalizar esa técnica y dar, digamos, todos los detalles posibles y decir por qué funciona, etc. Entonces, la técnica que voy a usar es la técnica de blow-up o explosiones, o lo que significa actualmente resolver un punto singular de un campo vectorial. Bueno, esta técnica apareció con el teorema de desingularización de campos vectoriales, ¿de acuerdo? Y fue, digamos, que quien lo presentó en 1901 fue Benninson, sin demostración, sin ninguna prueba. Luego, en 1968, fue Seidenberg quien presentó una demostración para el caso analítico. Y más adelante, en el 77, Dumortier estudia el caso C infinito de tipo Log-Shape, ¿no?
Entonces, hay muchos trabajos en esta línea, ¿sí? Y también el tipo de aplicaciones que me define una explosión tampoco es única. Entonces, yo voy a explicar dos de estos tipos de explosiones aquí para estudiar cómo son las soluciones en torno de puntos singulares degenerados en el caso de que la matriz jacobiana sea exactamente nula. Entonces, la primera aplicación, así bien informal y muy conocida, es este cambio de variables conocida por la mayoría, que es el cambio de coordenadas polares, ¿sí? Y la otra aplicación de explosión que voy a usar es la explosión direccional en cada uno de los ejes, ¿sí? Entonces, en el primer caso, lo primero que hay que ver es que, por ejemplo, en las coordenadas, nosotros estamos en las coordenadas originales, digamos x, y, y vamos a suponer que el campo vectorial tiene como un único punto singular el origen, ¿de acuerdo? Y lo que hace esta aplicación, este cambio de coordenadas, es reemplazar el punto, el origen, que es el punto singular del campo, por una circunferencia, ¿sí? Eh, bueno, que vamos a poner acá, digamos que este es la coordenada R, ¿sí? Y todos los puntos en las circunferencias son los ángulos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es conocido que la circunferencia, en este caso, dado por la ecuación R igual a cero, es el divisor seccional de este cambio de coordenadas, que de ahora en adelante la vamos a denominar explosión polar, ¿de acuerdo? Eh, para no aburrir mucho las cuestiones formales, voy a decir solamente eso de esta aplicación, ¿de acuerdo? Como dije hace momentos, voy a formalizar esta aplicación, que todo funciona muy bien, en la segunda sesión. Entonces, ahora quiero solamente que entiendan qué es lo que hace esta aplicación al punto singular y cómo es que esta aplicación me permite saber cómo son las soluciones en torno de este punto. Otra, la otra técnica es la explosión X direccional, ¿de acuerdo? Que lo que hace es, imagínense acá las coordenadas originales, ¿de acuerdo? X, y esta va a ser la explosión X direccional porque va a dejar fijo al eje X, ¿sí? Y va a reemplazar, digamos, el origen por otro eje, vamos a llamarle el eje Z, ¿de acuerdo? Aquí el papel del divisor seccional, que lo hace en el caso polar, el R igual a cero, aquí es X igual a cero, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya, podría decir muchas cosas acá, pero voy a guardarme eso para formalizar más adelante qué es lo que hace esta aplicación de manera formal general. Eh, la otra aplicación, explosión direccional, que es en dirección del eje Y, tiene el mismo espíritu anterior, pero ahora va a dejar quieto al eje y va a reemplazar el origen por otro eje. Vamos a ponerle Z, ¿de acuerdo? Entonces es la otra aplicación en el blow-up Y direccional. Entonces fíjense en cómo es que actúa, ¿no? Al eje Y lo deja quieto y al X lo está, digamos, modificando, ¿de acuerdo? Si se fijan un poquito aquí, la sutileza de esta aplicación, o voy a explicarlo acá, en el de aquí, aquí estamos
dejando quietos el X y cambiando el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces aquí no es difícil ver que esta aplicación lo que hace es que eh, cualquier recta vertical, aquí, es decir, X igual a constante, ¿de acuerdo? Es traído a las coordenadas XZ en una recta, ¿sí? Miren cómo está, acá sería el Y sería igual a constante por Z, igual a una recta que pasa por el origen con pendiente C. Entonces esta recta vertical viene acá. Y cualquier recta horizontal, Y igual a constante, bueno, lo trae a una recta horizontal, ¿vale? Algo análogo pasa aquí, ¿no? Cualquier recta horizontal, Y igual a constante, ¿sí? Lo que hace esta aplicación lo trae a las coordenadas z, i en una recta de la forma, a ver, vamos a ver aquí, esto es x, z es igual, y igual a constante, z, entonces es una, a ver, creo que, ah, y igual a constante, esto sería en las coordenadas y z, creo que acá he considerado, y, z, sí, sí está bien, entonces x es igual a constante, bueno, lo estoy haciendo mal, disculpen aquí. Lo que hace esta aplicación es, ahora corrijo la anterior, es que cualquier recta vertical aquí, perdón, horizontal aquí, y igual a constante, lo lleva a una recta que pasa por el origen y dependiente C. ¿Vale? Y lo mismo, si tienes una recta acá, o aquí, y igual a constante, y igual a 1 sobre C. A ver, un momento, creo que he tomado mal esta aplicación. Esta sí está muy bien. Sí, sí que está muy bien. Acá creo que he cometido un error, ¿sí? En la aplicación Y direccional. Y es Z. Z como ahí, entonces me está quedando aquí X es igual a YZ. Entonces, vale, si X es igual a constante, ahora sí, si X es igual a constante, X es igual a constante, entonces esto me lleva a, vamos a poner constante igual a Y por Z, ¿no? Entonces eso me está llevando a una ecuación de esta forma, ¿no? Ujú. Y si tenemos Y igual a constante, entonces tenemos X igual a C por Z. Parece que acá he cometido un pequeño error que no logro ver el cambio. A ver, vamos a ver. Voy a hacerlo con paciencia aquí. Em, Estoy acá en las coordenadas XZ, ¿de acuerdo? Lo que he dicho es que la aplicación X direccional lo que hace es dejar en paz el X y modificar el Y. Entonces, de esta manera, ¿no? Entonces tengo X igual a X y Y igual a XZ. Muy bien. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo en estas coordenadas XZ, coloco una recta vertical, X igual a constante, ¿no? Entonces, reemplazando aquí, o perdón, voy a poner el Z igual a constante, entonces, Z igual a constante, esa recta va a ir a las coordenadas originales en una recta
que pasa por el origen y de pendiente C, ¿no? El Y igual a C por X. Eso es. Vale, disculpen el error que cometí antes. Y cualquier recta X igual a constante, X igual a constante es llevado a la ecuación, al sistema original en X igual a constante. Ya está, eso era. ¿Sí? Entonces aquí pasa algo similar, ¿sí? Solo que ahora las rectas verticales, ¿sí? Z igual a constante, aquí voy a tener que X es igual a Z por Y, luego Z igual a constante, esto es Z igual a constante, ¿no? Me va a llevar a X igual a constante por Y. Entonces sería, en las coordenadas originales, va esa recta vertical de color morado, va a ser transformada en una recta que pasa por el origen y ahora la pendiente va a ser 1/C. ¿Vale? Y cualquier recta horizontal, y igual a constante, es llevado a una recta horizontal y igual a constante. ¿De acuerdo? Vale, ya está. Perdón ahí el pequeño eh, error. Muy bien. Bueno, estos dos tipos de explosión, de aplicaciones llamados explosiones, finalmente resultan ser equivalentes, ¿sí? Lo que quiero decir con equivalentes es que existe una aplicación analítica, ¿no? Que me lleva a uno en el otro, ¿no? Entonces, esa aplicación, un cambio analítico de coordenadas que me lleva ese cambio en el otro, digamos, esa aplicación o cambio analítico de variables que lleva las coordenadas polares, en las coordenadas que se generan por la explosión X dimensional, es esta phi, que no es difícil de calcular, ¿no? Debido a las relaciones, ¿no? Que se tiene, digamos, cuando nosotros hacemos la explosión polar, el X es igual a R seno de teta, perdón, R coseno de teta, y Y igual a R seno de teta, ¿no? Y por otro lado, cuando hacemos el cambio, la explosión X direccional, lo que hace este señor, deja quieto a la variable X y modifica la variable Y, ese sería el cambio. Y bueno, aquí se puede ver que XZ es igual a Y, despejando Z, tendríamos que esto es Y sobre X, y de aquí sale justamente la tangente de Z. Entonces, esta es justamente el cambio analítico que me lleva a coordenadas Rθ en XZ. Esta, esta aplicación, ¿sí? Esta es la explosión polar, y esta aplicación que ven acá es la explosión X direccional. Ah, ¿aló? ¿Sí? Esa phi, tú dices que es como un cambio de coordenadas, Sí, es un... pero es biyectiva, ¿sí? O... Sí, sí. Ah, bueno, eso es lo que voy a formalizar más adelante porque, como pueden ver aquí, estas aplicaciones, por ejemplo, una vecindad aquí, una vecindad Sí. en estas coordenadas, no es llevado a una vecindad propiamente dicha del origen en estas coordenadas. Como podemos ver, esa vecindad es transformado en un sector, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir que este, hay una, digamos, biyección, si yo quito este punto y esta recta, ¿sí? Si del espacio original quito el origen
y del nuevo espacio quito esta recta, entonces allí tengo una, un biolomorfismo. ¿Sí? Entonces, Igual en el polar, ¿no? Sacas el origen y tienes algo similar. exactamente, entonces esta recta que estamos quitando, Sí, en el polar tengo que quitar justamente a ver, igual es. tengo que quitar el pi medios y el 3 pi medios, ¿no? Y Ok. ahí se comporta como un biolomorfismo, Ok. perdón, un difiomorfismo. Estoy trabajando en R2. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero ya, o sea, básico, o sea, no es que sea exacto, pero es algo similar a un sistema de coordenadas del origen en plano XY. O sea, Sí, tienes dos sistemas de coordenadas, vamos a decir así. ujú, Ya. Y es eso es lo que correcto. sí que has escrito al final, es las relaciona de esa manera. Así es. Lo que está detrás de todo eso, digamos, digamos, es ya sutileza y formalización, es que no te lleva esas aplicaciones, como acabamos de ver, vecindades propias del nuevo origen de coordenadas en vecindades del sistema original. O sea, acabamos de ver que una vecindad acá, imagínense que en este sistema de coordenadas, tengo un campo vectorial que es traído por el campo original en este sistema de coordenadas y que tenga como único punto singular este señor. ¿Y qué hemos dicho? Me interesa saber cuál es el comportamiento de las soluciones en torno de este punto singular del campo original, ¿sí? Entonces, sería bueno que cuando yo venga a este sistema, el punto singular que me aparezca en este en este nuevo sistema, en el nuevo campo, sea el origen, y me gustaría saber si yo conozco cómo es el comportamiento de las soluciones en torno de este nuevo punto y de este nuevo campo. Entonces, por medio de esta aplicación, si me voy acá, tendría, digamos, el comportamiento de las soluciones en el sistema original. eh, Acabamos de ver que, bueno, esta vecindad no es llevado a una vecindad propiamente dicho del origen. Entonces, la parte que está escondido ahí es conocido como la teoría de uniformización, que me dice que si yo aplico, ¿no?, la otra explosión direccional, es decir, aquí yo lo hice en el eje X, si aplico la otra dirección original en el eje Y, en dirección del eje Y, ¿sí? Eh, Acá podría tener, digamos, en esta vecindad, un campo vectorial que puede tener o bien singularidades o no, pero lo interesante es que cuando yo componga estas dos aplicaciones, siempre voy a encontrar una vecindad del origen, del sistema original, que me permite, digamos, saber cómo son las soluciones en torno a ese punto, llevando el comportamiento de las soluciones de cada una de estas dos vecindades. O sea, en otras palabras, si yo combino las explosiones en ambas direcciones, puedo tomar vecindades adecuadas en cada explosión, ya sea en X dimensional y en Y dimensional, y esas dos vecindades, cuando las colapso las llevo al sistema original, sí me da verdaderamente una vecindad del origen. Entonces eso sí que me permite, ¿no?, estudiar, digamos, por explosión el comportamiento de las soluciones de una ecuación diferencial o de un campo en torno a un punto singular. ¿Sí? Vamos a entender esto mediante un ejemplo. ¿Eh? No sé si respondí hasta ahí la pregunta del profesor Cristian. Sí, sí, a eso me refería. Ahora me Ujú. imagino esas tres explosiones que pones,
No es que sean las únicas, sino las más populares o Sí, realmente. bueno, son las más usadas. De hecho, dentro de estas dos que acabo de explicar, una de ellos es más simple que la otra. Pero en todo caso depende del campo que usen, ¿no? ¿Cómo es el campo? ¿O no? Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, Entonces, como pueden ver, el ejemplo que voy a considerar a continuación es polinomial. Entonces, aquí funciona cualquiera de los dos, de las dos explosiones. Entonces, imagínense entonces que tengo ya este ejemplo. Vamos a un poco de manera informal realizar explosiones y ver cómo puedo llevar información de un sistema a otro para saber, digamos, el comportamiento de las soluciones en el sistema original. Ya, hay algo que no he dicho aquí, que es, ¿qué le hace este tipo de aplicaciones a los puntos singulares simples de tipo hiperbólico? Bueno, si nosotros hacemos las cuentas, si tenemos un punto hiperbólico y hacemos una explosión, ya sea polar o direccional, resulta que el nuevo campo en el nuevo sistema tiene singularidades de tipo hiperbólico. Es decir, en otras palabras, es que las singularidades simples de tipo hiperbólico se mantienen invariantes por explosión. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que las singularidades más simples son las hiperbólicas. Y una cuestión interesante es, si tengo un punto singular degenerado y si aplico explosiones, ¿será verdad que después de un número finito de explosiones puedo conseguir un campo con singularidades de tipo hiperbólico? Si eso fuera cierto, entonces localmente ya sé cómo se comportan las soluciones en el nuevo sistema y luego retorno al sistema original y, y obtengo un retrato de fases de las soluciones de mi campo original en torno del, del punto singular. Entonces, ese es el Perdón, hiperbólico es que el producto es negativo, ¿no? hiperbólicos, significa que tiene autovalores ambos distintos de cero y que no sea de tipo centro, es decir, que su parte real sea diferente de cero, en el caso de que tengan autovalores completos. Ya, tiene que ser complejo. Ujú. Ah, Sí. ya, Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en este ejemplo. ¿Ya? Bien, bueno, tienes aquí un sistema de ecuaciones diferenciales bidimensionales, polinomial, ¿sí? Que, bueno, según lo que dije al inicio de la charla, que es, si quieres estudiar el comportamiento topológico de las soluciones de este sistema, es lo mismo que estudiar el comportamiento de las soluciones de este campo. Es lo mismo. Entonces, si calculamos los puntos singulares de este campo, que es simplemente calcular los puntos de equilibrio o de reposo de este sistema, es igualar cada sistema, es resolver este sistema, esto igual a cero y esto igual a cero, se obtiene que el único punto singular es el origen. ¿Mm? Y si calculamos la matriz jacobiana del campo y lo evaluamos en este punto singular, obtenemos esta matriz, la matriz nula. Entonces, la linealización no proporciona ninguna información sobre el retrato de fase del sistema. Y en consecuencia, nos tendremos que buscar la vida para ver cuál es el comportamiento de las soluciones en torno a ese punto. Y una técnica geométrica es justamente lo que acabo de mencionar sobre las explosiones. Si realizamos, digamos, el cambio de coordenadas polares a este sistema, voy a obtener que el campo en las nuevas coordenadas, digamos, si empecé en coordenadas x, y, acá tengo el único punto singular, si aplico coordenadas polares, voy a tener acá, digamos, R y voy a poner, digamos, este de acá sería θ. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo acá el campo en el sistema
inicial, XY, este campo, por esta aplicación de explosión polar, viene a un campo aquí, voy a llamarle Y tilde. Bueno, X tilde voy a poner. Haciendo el cambio de variable, voy a hacer las cuentas, resulta que el campo aquí es de esta forma. R por X asterisco, donde X asterisco tiene estas componentes. Esto de acá y este de acá, lo que significa tener este sistema, ¿no? La derivada de R con respecto de T es igual a R por F de R teta, y teta prima igual a 3 veces G de R, teta. Tener ese sistema. Muy bien. Ahora, estudiar el retrato de fase del X tilde, ¿sí? Es lo mismo que estudiar el retrato de fase de X asterisco. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que como el cambio de coordenadas polares lo que está haciendo es reemplazar el origen por esta circunferencia, entonces lo que vaya a tener, digamos, el comportamiento fuera de del divisor excepcional, de la circunferencia, es la misma que, eh, es la misma que cuando yo regreso al sistema original. O sea, me interesa solamente las soluciones que están cerca del divisor excepcional para poder llevarlas a soluciones en torno del punto singular. ¿Sí? Entonces eso me da pie, bueno, por otro lado es una propiedad general que se puede demostrar sin mucha dificultad, que si tú tienes un campo vectorial, es un campo vectorial que es igual a múltiplo de una función no nula por otro campo, el retrato de fase de este campo es la misma que la de este de abajo. Eso se puede probar sin ningún problema. Entonces, estudiar el retrato de fase de este señor es lo mismo que el retrato de fase del X tilde, donde X tilde es de esta forma. Aquí, esta F y esta G tienen este aspecto. ¿Sí? Ya he hecho las cuentas, pues, se pueden verificar. Muy bien, entonces, si calculo ahora los puntos singulares de este campo, ¿sí? Es resolver este sistema, ¿no? RF de R teta igual a 0 y G de R teta igual a 0. Entonces, esto implica que los puntos singulares van a ser de la forma R igual a 0 y los puntos que, a ver un momento, así, 0, teta sub i igual a 0. Son todos los puntos que se encuentran en el divisor excepcional, ¿sí? Y que las segundas componentes, voy a ponerlo así mejor, van a ser de la forma 0, teta sub i, donde g de 0, teta sub i es igual a 0. ¿Sí? Y bueno, esto no es casualidad. Como nosotros estamos, como esta aplicación reemplaza el origen por esta circunferencia, es lógico intuir que los nuevos puntos singulares del nuevo campo en el nuevo sistema van a estar sobre el divisor excepcional. Y efectivamente es como sale. Los puntos singulares son de la forma 0 teta sub i, donde 0 teta sub i anulan a G. Este G de R, teta es conocido como polinomio característico. Polinomio característico porque los ceros de él te van a dar, digamos, los puntos singulares del nuevo campo. Aquí están todas las soluciones del campo, todos los puntos singulares del nuevo campo vectorial. Ahí está. Si analizo el primero, que es el origen,
el 0, 0. Bueno, en este campo, dado por la forma que tiene el transformado por la explosión polar, se comporta de esa manera, que la matriz jacobiana en cualquiera de los puntos que acabo de encontrar tiene esta forma. Es una matriz diagonal. Entonces ahí se puede ver que los valores propios son estos, ¿sí? Estos de acá, y bueno, con sus respectivos vectores propios, ¿sí? Entonces, si hago un estudio digamos, del primer punto singular, que es el origen, ¿sí? Y de, de momento voy a tomar acá, digamos, este sería el eje teta, este sería el eje R, ¿sí? En ese nuevo sistema, el punto singular del campo que estoy trabajando es el 0, 0, y bueno, los autovalores son 1 y -3, lo cual significa que el punto singular es un punto hiperbólico de tipo silla, y el comportamiento sería de la siguiente manera. A ver, el lambda 1 es positivo y está asociado a la primera componente de la coordenada, perdón, está el vector propio asociado al lambda 1 es el 1,0, ¿no? Es lo que había puesto antes. Ahí está, el 1,0. Lo cual significa que tendría, digamos, el autoespacio generado por este autovector es este, ¿cierto? Y como el valor propio es positivo, eso quiere decir que ese señor sería una variedad inestable, o sea, se está alejando del equilibrio. Sin embargo, para el autovalor negativo, eh, el vector propio asociado es el 0,1, ¿sí? Sería este vectorcito, pero con el autoespacio asociado a ese valor propio, dado que el valor propio es negativo, ese autoespacio te genera una variedad estable. Es decir, tendríamos el comportamiento sería así. Y luego las soluciones cercanas al equilibrio se comportan así. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, resulta que todos los demás puntos que hemos encontrado también son hiperbólicos y de tipo silla. Entonces, un esquema, a ver, más o menos para tener una idea de lo que hemos conseguido hasta aquí. Imagínense acá que tienen el eje teta, ¿sí? Voy a dibujarlo así de momento, y acá tenemos el eje R, y vamos a ubicar todos los puntos singulares. El origen, ¿sí? Y a ver, el origen, el pi medios, el pi, el 3 pi medios. Entonces sería el origen, voy a poner por acá el pi medios, el pi, teníamos el 3 pi medios, y los otros son ángulos que satisfacen, son los arcotangentes de 2a sobre 3, y arcotangente de 2a sobre 3 más pi. Entonces, esto los voy a poner acá. Imagínate que estos son los pi asterisco, los teta asterisco, que son los arcotangentes de 2a sobre 3, y los otros que son pi asterisco más pi. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos dicho que todos son puntos hiperbólicos de tipo silla, lo cual significa que por ese punto están pasando dos soluciones, dos órbitas del campo, una que es estable y la otra que es inestable, asociadas a cada valor propio.
Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, el primero que ya hemos hallado, que sería, perdón, acá sería este, acá sería este de acá, ya tenemos la solución que va así, ¿de acuerdo? En este otro punto, se hace el mismo estudio y resulta que tenemos acá una variedad estable y, y la otra es la inestable que vendría así, ¿no? Lo cual me permite eh, saber que la solución en torno de este puntito tiene este comportamiento, ¿sí? Y a la derecha va a tener este otro. Y bueno, ese estudio lo voy haciendo en cada uno de estos puntos singulares. Entonces, juntando todo, tenemos algo como esto, ¿sí? Ahí, bueno, es un caso particular del ejemplo que he dado, pero tenemos más o menos eso. Entonces, identificando el 0 con el 2pi, toda esta línea se transforma en una circunferencia, ¿no? Luego, entonces, tendríamos que el retrato de fase local del campo en cada uno de estos puntos tiene, ¿no?, ese comportamiento que ven ahí. Y finalmente, regresamos al sistema original, ¿sí? Y vamos a tener algo como, a ver, vamos a ver, este, estas líneas que ven acá, ¿sí? Son trayectorias que convergen al punto singular, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, digamos, a ver, este de acá, yo tendría aquí, si yo, digamos, por usar una palabra, lo contrario a explosión, ¿no? Yo exploté el punto singular y lo transformé en una circunferencia, hago todo lo contrario, que sería implotar y reemplazar todo esto, implotarlo y hacerlo el origen. Entonces, esta trayectoria vendría algo aquí, ¿sí? Eh, esta con este de acá vendría a esta, y esta con esta vendrían a este de acá. Todas pasando por el origen de coordenadas en las coordenadas X, Y, ¿de acuerdo? Y las trayectorias, ¿sí?, en torno del equilibrio, que antes no se sabía, son las imágenes mediante el cambio de coordenadas de esta, por ejemplo, esta vendría aquí, a esta de acá. Esta otra vendría aquí. Y así sucesivamente, y tenemos esto, ¿no? Localmente tenemos el comportamiento de las soluciones en torno del punto singular. Pero bueno, esta aplicación, como pueden ver, no es tan, digamos, óptima en el sentido de cálculo, ¿no? Nos lleva mucho tiempo. Si nosotros a este mismo ejemplo le aplicamos la explosión direccional, ¿no? Eh, digamos que los cálculos son un poco más amigables y digamos, se puede obtener más rápidamente la dinámica o el retrato de fase de las soluciones del campo vectorial o del sistema en las coordenadas originales. Pero antes de hacer eso, voy a retroceder un poco y me voy a detener justo aquí, cuando estaba calculando los puntos singulares. Como había dicho, ¿no? Cuando hago una explosión, los puntos singulares que me interesan del nuevo campo son aquellos que se encuentran en el divisor seccional, la circunferencia. Y bueno, esos puntos son soluciones de esta ecuación que la habíamos denominado polinomio característico. Si yo llevo ese polinomio característico a las coordenadas originales, ese polinomio característico, en este ejemplo, va a ser esto de acá.
A ver, 3 veces sí menos. Lo único que estoy haciendo es regresar, ¿no? Cambio el X por, perdón, el seno de teta por Y sobre R, el coseno de teta, X sobre R, y así sucesivamente, y bueno, puedo conseguir que el retrato, perdón, que el polinomio característico del campo en las coordenadas originales es este de acá. ¿Por qué hago eso? Porque este polinomio característico, en el caso de explosiones direccionales, me va a decir que en qué dirección buscar o en qué dirección me va a dar información del retrato de fase de mi campo. En el siguiente sentido, ¿no? Imagínense, si acá me hubiese salido algo así, ¿sí? Esto me quiere decir que solamente debo fijarme o hacer, digamos, realizar la explosión direccional en el eje X. ¿Sí? En el eje X. Si aparece esto de acá, eso significa que debo hacer las dos explosiones en ambas direcciones. La razón de lo que acabo de decir también lo voy a formalizar, si me alcanza el tiempo, en la próxima sesión. Yo quiero aquí un poco motivar con ejemplos el, la razón de por qué estudiar este tipo, esas explosiones. Bien, entonces, conociendo ya el polinomio característico en las coordenadas originales, bueno, vemos que aparece ese término, lo cual me está diciendo que debo fijarme en ambas direcciones, ¿no? Entonces, si yo aplico la primera explosión en dirección del eje X, lo cual significa dejar quieto el X, ¿sí? Y hacer esta modificación. X, ya, digamos que el cambio de coordenadas que voy a hacer es X igual a X y Y va a ser igual a X, Z. X por Z, perdón. Entonces, si reemplazo en mi ecuación diferencial y factorizo y hago todas las cuentas, llego a que el campo, yo tengo acá el campo X en las coordenadas originales, cuando yo aplico esta explosión, voy a tener acá el eje Z y por acá el eje X, aunque he dejado quieto. Entonces, este campo es llevado mediante esta aplicación a un campo en las nuevas coordenadas, digamos X tilde, donde esa X tilde tiene esta forma. Es X por X asterisco. Como ya habíamos dicho antes, ¿no? Estudiar el retrato de fase de este campo es lo mismo que estudiar el retrato de fase de este. Bien. Bueno, este campo, ¿sí? Está dado de esta forma. Si calculamos los puntos singulares de ese campo, me va a salir el origen y este puntito. Y si calculamos el jacobiano de este campo y evaluamos en cada uno de estos puntos singulares, resulta que esta matriz jacobiana tiene autovalores, ambos distintos de cero, lo cual significa que tenemos singulares hiperbólicas. Y es más, un valor propio es positivo, el otro negativo, por lo tanto es una singularidad hiperbólica de tipo signo. El retrato de fase, en ese caso, va a ser más o menos el siguiente. Tenemos aquí, y sí, tengo acá el único, habíamos visto que el campo original tiene como punto singular el origen. Cuando hago explosión en dirección del eje X, resulta que tenemos este punto singular, el origen, y este otro punto singular, el punto 0,2 a tercios. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que son hiperbólicas de tipo silla, lo cual significa que tenemos por ahí las
órbitas estables e inestables, no voy a decir cuál es cuál, ¿sí? Eh, y bueno, esas órbitas estables, digamos, localmente son rectas, ¿no? Pero si provienen de un sistema no lineal, no necesariamente las órbitas son rectas, ¿no? Entonces, imagínate que tienes esta órbita pasando por allí y como acabo de decir que esos dos puntos son de tipo silla, entonces tus órbitas cercanas a esos puntos de equilibrio de esos puntos singulares serían más o menos así, se comportarían así. Eh, Vean por acá, ¿sí? Acá van unos colores, a ver, viene uno y por acá viene. Ese es, digamos, el retrato de fase que se obtiene en el sistema XZ de haber realizado la explosión X direccional, ¿de acuerdo? Si yo aplico la explosión Y direccional, voy a tener que el transformado, ¿no?, del campo original está dado de esta forma, ¿sí? Ahora aparece un múltiplo Y. Estudiar el retrato de fase de esto es el mismo que el de acá, donde este señor está dado de esta forma. Y si calculamos los puntos singulares, resulta que tenemos el origen y estos puntos que, si hacemos las cuentas, están en correspondencia con los obtenidos en la explosión Y direccional diferentes al origen. Es decir, este de acá se corresponde con este punto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Bueno, eh, existe una relación entre este cambio de coordenadas en dirección del eje X y este cambio de coordenadas en dirección del eje Y. Acá tendríamos que X es igual a YZ. O sea, estoy llevando Z, ¿cómo era la habíamos llamado? Z, I a Z, I, I, y estas son las coordenadas X, Y. Entonces, ¿qué está haciendo esto? A ver, vamos a ver acá. Tengo las coordenadas originales X, Y, tengo el punto singular. Ahora estoy dejando quieto al eje Y y estoy reemplazando el origen por una recta, otro eje, Z. Acabo de ver que tengo como en este nuevo sistema este punto singular que es el origen y otro punto que se corresponde con este punto de acá. ¿Sí? Si hacemos las cuentas, que bueno, la formalidad de eso lo voy a contar en la próxima sesión. Si acá tenemos 0,2 a tercios, ese punto se corresponde en este nuevo sistema con el punto 3 sobre 2 veces A, cero. ¿Sí? Eso debido a la relación que existe entre la compatibilidad que hay entre una explosión y la otra, ¿no? Bueno, resulta que estos puntos en el nuevo sistema son, son singularidades de tipo hiperbólico y además, bueno, son singularidades hiperbólicas y además de tipo silla, lo cual significa que vas a tener por ahí este, órbitas estables e inestables. A suponer que tenemos aquí esas dos y las soluciones en torno de él ya se sabe más o menos que serían así. Eso es. Muy bien. Entonces,
Si retorno a ambos, ¿no? Digamos, si quiero volver a las coordenadas originales, entonces esta trayectoria se proyecta a esta, digamos. Esta otra trayectoria se proyectaría a una como, a ver, sería así, ¿de acuerdo? Entonces tengo una, un ratito, eh, sí, sí, está bien. Ujú, claro. Entonces tengo, bueno, esta que viene acá, esta que viene aquí, ¿de acuerdo? Y me está faltando, a ver, ¿qué me está faltando? Uno. ¿Cuál sería? A ver. Vale. Sí, tendría que llevar todas aquí. En el otro sistema de coordenadas, cuando hago explosión en el eje, este, en dirección del eje Y, aparece esta otra trayectoria, ¿no? Que esta vendría, no sé, vamos a suponer que viene a esta. Si la junto con la anterior, entonces vendría algo a esto, algo así, ¿de acuerdo? Y finalmente, ¿no? El retrato de fase en el sistema original tendría más o menos este aspecto. Y como podemos apreciar, topológicamente, el retrato de fase obtenido haciendo explosiones direccionales es la misma que la que hemos obtenido explosiones polares, ¿sí? Y bueno, por las cuentas que acaban de ver, bueno, no he hecho todas, pero, comillas, es mucho más sencillo y de hecho en la práctica se usa más las explosiones direccionales que la polar, ¿sí? Se usa más en la práctica las explosiones polares. Ahora, Hernán, una pregunta. Perdón, las explosiones direccionales, diga. Sí, esa phi que era el cambio de coordenadas entre polares y una de las direccionales, Sí, haría lo mismo, ¿no? Digo, llevaría eso que hiciste en la parte polar, lo llevaría al otro lado, ¿no? sí, Exacto. sí, exactamente. O Es, sea, me está preguntando por esto, a ver, sí, ¿no? O sea que, es. perdón, Esa, esta del lado izquierdo, es llevado, no, esta no de digo, acá. está bien, pero A ver, digo, perdón, perdón. del Sí, lado esta de izquierdo. acá es Ah, llevado por fin a esta de aquí. correcto. Hace eso. Sí, sí, eso es lo Debería que... hacer en todo caso. Sí, bueno, sí, lo hace. La próxima sesión espero poder abarcar esa parte, porque digamos, la formalidad no es tan... Sí, pero es- esa es la idea, ¿se entiende, no? pero la idea que he querido hacer es con estos ejemplos. Ok. Entonces, bueno, de hecho, como pueden ver, este es un ejemplo muy sencillo porque con una sola explosión he podido, en otra palabra, desingularizar el campo y volver simple a mi punto singular, ¿no? Para luego retornar, pero lo he conseguido solo con una explosión. Bueno, hay ejemplos donde, por ejemplo, aquí, el punto singular dicrítico, que no se obtiene con una sola explosión. Es necesario hacer dos o tres. Este otro ejemplo resulta que la cúspide, ¿no? Conocida como la cúspide porque resulta que después de hacer explosiones, encontrar el retrato de fase en el nuevo sistema y volver, me aparece como cúspide una trayectoria, una cúspide verdaderamente cúspide, ¿no? Una y cuadrado menos x al cubo. Si nosotros conocemos la ecuación, digamos, estas ecuaciones
es factible encontrar en las coordenadas Z, X, Z, Y, es factible encontrar estas, perdón, estas de acá, es factible encontrar, sí, sí es fácil. Cuando nosotros regresamos a las coordenadas originales, podemos conocer cuál es la ecuación de esta trayectoria, de esta órbita. Y bueno, en este ejemplo, después de hacer, digamos, las explosiones, no es una explosión, sino son varias, me permite, digamos, si en las coordenadas, imagínense que he hecho explosiones en X direccional y por acá encuentro una trayectoria, ¿sí? Si yo conozco la ecuación de esta trayectoria en en XZ, cuando regreso a las coordenadas originales, puedo saber cuál es la ecuación de esta trayectoria en las coordenadas originales, que es igual a cero. Y bueno, se llama cúspide porque justamente hacer ese trabajo que acabo de hacer me da una cúspide ahí como trayectoria. Entonces, yo pensaba abarcar esto haciendo explosiones direccionales para que vean que es, digamos, eh, optimiza el tiempo y es más factible realizar explosiones direccionales en términos de cálculo, ¿sí? Me lleva más rápido a encontrar, digamos, la desingularización del punto singular del campo. Quería hacer esto, pero ya no me alcanza el tiempo, entonces para la próxima sesión voy a intentar reproducir la reproducción con gráficos y explicar más o menos lo que se obtiene, ¿no? Y luego pasar a la formalidad de la definición de explosión verdaderamente, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades que tiene? Y esas preguntas que me estaba haciendo el profesor Cristian van a quedar más claras conociendo, digamos, formalmente qué es lo que hace y qué propiedades tiene estas aplicaciones de explosión. En especial, la explosión direccional. Voy a explicar también así rápidamente cómo es que funciona formalmente la explosión polar para ver esos difeomorfismos que preguntaba el profesor. ¿Dónde es que funciona? Porque no es que funciona en todo, ¿no? No es que funciona en todo, salvo en el caso polar, digamos, me va a transformar, eh, a ver, se explico aquí rápidamente. Tengo XY, tengo acá el origen, tengo acá, este, tengo acá R y acá teta, ¿no? Resulta que si yo hago acá la explosión X direccional, ¿sí? Estoy reemplazando el eje Z, el eje Y por otro eje, ¿sí? Entonces, va a haber, digamos, un biolomorfismo, un difiomorfismo aquí, ¿sí? Que va a ser que la explosión aquí y la explosión acá son, digamos, equivalentes. Si yo quito este eje, ¿sí? Y acá quitaría el ángulo pi medios y 3 pi medios. Eso debido a que este señor lleva el r teta al xz en r coseno de teta, coma tangente de teta. Y la tangente de teta no está definida en pi medios y 3 pi medios. Entonces, salvo esos ángulos y esa recta, esa aplicación es un difio, se comporta muy bien. Bueno, entonces creo que por hoy me voy a quedar allí. La próxima sesión voy a reproducir rápidamente estos ejemplos y explicar un poco formalmente las explosiones. Muchas gracias.